Bueno, buenos días, buenas tardes, espero que estén muy bien. Eh, Hoy con este formato enrarecido por la situación del paro, que ya les comenté en el correo electrónico al cual por supuesto que adherimos. Somos trabajadores docentes y defendemos la universidad pública y la calidad de la educación, por lo tanto entendemos que el reclamo es sumamente justo, es un contexto, la verdad, angustiante para quienes trabajamos allí y bueno, no podemos sino utilizar las herramientas que tenemos para reclamar de un modo agremiado, como gremios docentes y no docentes. Así que bueno, les pedimos su comprensión y su acompañamiento, por supuesto. Ustedes son parte ya de la universidad pública y de lo que allí acontece y bueno, deben estar atentos a lo que está aconteciendo. Bueno, a lo que nos toca en nuestra materia, nosotros estamos trabajando fundamentalmente con el concepto de ideología. Hemos empezado ya a trabajar sobre el concepto de ideología. Esta clase o esta suerte de resumen, digámoslo así, de la clase, la voy a cargar como video a un canal de YouTube y la voy a dejar también grabada en audio para quienes no puedan acceder a YouTube. Lo que vamos a hacer simplemente es dar algunas precisiones sobre el concepto de ideología, sobre el uso que hace Antonio Gramsci de ese concepto y el uso que hace la cátedra, por supuesto, ¿no? Nosotros siempre decimos que no hacemos exégesis de ningún autor, sino que tomamos aquello que nos sirve para tramar una introducción a la filosofía como la que hemos pensado. Y en esa introducción, fíjense qué interesante ya lo que dice en su texto Antonio Gramsci, ¿no? En el momento él sostiene que una introducción al estudio de la filosofía debe exponer sintéticamente los problemas nacidos del proceso de desarrollo de la cultura general. No es complicado lo que está diciendo. Dice, bueno, pensar supone pensar aquello que tenemos, digamos, al frente, digamos, aquellos elementos que conforme se va desarrollando nuestra vida, nuestra cultura y los procesos allí inmanentes, nos van dando claves de sentido, nos va dando esto que decimos siempre, coordenadas, ordenadoras de la existencia, y por lo tanto, si queremos entender, pensar, comprender lo que allí está ocurriendo, debemos trabajar específicamente sobre ese ámbito. Y Gramsci ya decía, bueno, hacer una introducción a la filosofía, que es una introducción al pensar, debe referirse a estos ámbitos, que es lo que estamos intentando hacer. Decíamos, vez pasada, la última clase que tuvimos, que suele haber, digamos, o aparecer una pregunta de por qué hablar de la ideología, o una tensión respecto, digámoslo así, el concepto de ideología, como si fuese un mal concepto, un concepto prohibido, un concepto tabú. Y la verdad es que se ha construido como un concepto tabú, se lo suele construir, digamos, ¿no? Desde algunos lugares en los cuales se anuncia como que aquello habla de ideología, digamos, ¿no? Y serían los malos y nosotros no, porque no hablamos desde la ideología, por lo tanto, lo cual está mal planteado, digamos, ¿no? Es erróneo. Hay que hablar de ideología porque vivimos asentados existencialmente sobre marcos de ideas que vienen a responder sobre los formatos en los cuales existe el ser humano, ¿no? Entonces siempre estamos en el marco de ideologías. La ideología no está siempre en el otro, la ideología está en uno, ¿no? Y cuando decimos uno, recuerden que nunca hablamos del individuo y su indivisibilidad. Hablamos del uno como una construcción más compleja que el individuo, digamos, ¿no? Entonces la ideología sostenemos desde un lugar muy simplificado que es esto, es un conjunto de respuestas, una ideología más o menos coherentes sobre o respecto a cómo interpretar el mundo, a cómo interpretar la existencia y cómo interpretar el orden de ese mundo, digamos, ¿no? Entonces, una ideología son los distintos formatos de las religiones, pero también ideologías son las distintas propuestas económicas sobre cómo, por ejemplo, desarrollar económicamente la vida. O una ideología también son, por supuesto, las que pertenecen a los partidos políticos, de los distintos modos de pensar la organización o el orden del poder o de la justicia.
Entonces la ideología, si lo vemos en este formato, no está en los partidos políticos. La ideología está en el modo en que existimos en el mundo. La ideología está en aquellas formas con las cuales materializamos esa existencia en prácticas como las jurídicas o las económicas o las literarias, digamos, ¿no? Bueno, allí está, digamos, ¿no? La ideología. La ideología es un hecho común al ser humano. Y la ejercemos, va a decir Gramsci, permanentemente a través de lo que se va a llamar la filosofía espontánea. Pero antes de llegar a eso, permítanme, digamos, volver a este cuadro con el que trabajamos las invenciones de Badiou. Lo que nosotros vamos a sostener, ¿sí?, es que el sujeto y aquello que invenciona al sujeto, por lo tanto, está allí en el marco de una disputa constante y permanente por las ideas que le van a dar sentido, significado a su vida. No porque la vida tenga ese sentido y ese significado y no otro, sino porque es el sentido y el significado que ha logrado conquistar, vamos a decirlo así por ahora, ha logrado conquistar los elementos suficientes como para informarle al sujeto qué debe ser su relación con el conocimiento, o con la justicia, o con la percepción, o con las relaciones humanas. Entonces, allí en el sujeto siempre hay una trama de verdades ideológicas disputándose al sujeto, ¿no? Y acá estas pequeñas representaciones que tienen ustedes en el PowerPoint, para los que están escuchando, después van a tener ahí a disposición el PowerPoint para verlas, son figuras humanas, digamos, ¿no? Con la cabeza, qué sé yo, con la cabeza del signo pesos, o de Apple, o de alguna religión, o de algún sistema, digamos, político. Bueno, todas esas cabezas están, digamos, ¿no?, atravesadas de ideologías, por lo tanto las nuestras también. Nuestras cabezas piensan en formatos ideológicos porque la materialidad de nuestra vida está formada a través de la ideología. Si nos preguntáramos un poquito más en fino, digamos, ¿no?, en dónde está la ideología, nosotros la podemos encontrar no en los discursos que dicen ser o que esconden su ideología, sino que hay ideología en los discursos científicos. Recordemos que lo que se llama ciencia es también un concepto en disputa, y entonces es tan ideológica la ciencia en el marco de las relaciones de producción capitalista, como es tan ideológica la ciencia en el marco de un sistema esclavista, por ejemplo, digamos, ¿no? Ese ejemplo que tienen ustedes ahí en la diapositiva, que habla de la drapetomanía, eso de la drapetomanía era un concepto científico inventado por un médico, Samuel Cartwright, en Estados Unidos en el siglo XVIII, con el cual él intentaba patologizar el deseo o el ánimo de la población afrodescendiente de querer emanciparse de la esclavitud. Entonces esta persona inventa este concepto para hablar de la manía, ¿no?, de ciertas personas a evadirse de una situación. Y decía que la población afrodescendiente tenía una característica específica en su cerebro que hacía, digamos, ¿no?, que tuviesen un deseo de rebelión, llamémosle así, digamos, ¿no? Y que él tenía, digamos, por supuesto, la cura de Cartwright, digamos, ¿no?, para la drapetomanía era los látigos, o el cortarle el pulgar de los pies a los esclavos para evitar, digamos, ¿no?, el desarrollo de ese mal. Bueno, eso en su momento fue ciencia también, digamos, ¿no? Pero por suerte la ciencia, como un discurso, ¿sí?, científico y universal, no acepta, o por su propia lógica no acepta estas particularizaciones de la idea del saber, y va todo el tiempo rompiéndose a sí misma. Esa es la buena ciencia, digamos, ¿no?, la que no se dogmatiza. Pero no deja de haber por ello, digamos, no siempre en la materialización de lo que se llama ciencia, no deja de haber elementos históricos, que por lo tanto son respuestas o ideas de cómo debe responder una historia a una forma, por ejemplo, de pensar los males psíquicos o los males físicos. Después hay ideología, por supuesto, en el discurso del orden, o en el discurso de lo político, en las invenciones políticas. Hemos hablado de cómo las leyes civiles o las leyes penales son parte de discursos ideológicos.
Las leyes penales, las leyes civiles responden a los modos en los cuales una sociedad determinada y una aritmética, digámosle así, específica de esa sociedad, vota o decide que esas serán las leyes con las cuales establecer contratos o relaciones civiles o penalizaciones a ciertas conductas, digamos, ¿no? Hay ideología porque en esas leyes hay modos de responder al qué hacer ante una relación, qué sé yo, civil de tipo, no sé, contractual o una relación de violencia de muerte, supónganse, digamos, ¿no? O de robo. Bueno, hay allí, digamos, ¿no? elementos ideológicos siempre operando en la forma en la cual los sujetos establecen derecho, ¿no? También hay ideología en las invenciones de la percepción. Por ejemplo, los estereotipos o los arquetipos del criminal o el arquetipo de la justicia. Arquetipo de justicia o de criminal es esa forma prototípica que tenemos en la cabeza cuando nos dicen, por ejemplo, choro, ¿no? Nos dicen esa palabra y se nos representa una imagen. Bueno, ¿de dónde sale esa imagen? Esa imagen sale de la construcción ideológica del arquetipo del criminal, digamos, ¿no? Seguramente no salió, no sé, alguno de los grandes evasores de este país o, no sé, el dueño de Lehman Brothers en los Estados Unidos cuando estafó a millones de personas. Seguramente hubo otra imagen, digamos, ¿no? Bueno, eso no es inocencia, digamos. Eso es una construcción ideológica que nos permea y nos atraviesa. Y también hay, digamos, ¿no? Por supuesto, ideología en nuestras relaciones. Las formas en las cuales nos vinculamos entre los géneros o a partir de la diferencia cultural en torno al género, ¿sí? Es parte de aquello que se conocen como normativas sobre la sexualidad o normativas sobre el género, ¿no? Las formas en las cuales se piensa o una cultura piensa a la sexualidad y al género determinan modos en los cuales esas clasificaciones, digamos, ¿no? van a interactuar, se van a relacionar o no, ¿no? Por lo tanto, también allí no es difícil ver, digamos, elementos ideológicos. Todo esto, para pensarlo con Antonio Gramsci, nosotros lo tomamos fundamentalmente o con 2 o 3 puntos que nos interesan que ustedes específicamente piensen. Primero, entender que la relación que tenemos con la ideología es una relación espontánea, dice Gramsci. ¿Qué quiere decir que sea una relación espontánea? Que es un hecho común de nuestra existencia. Nosotros inercialmente nos relacionamos a través de 3 elementos que ya vamos a ver. Nos relacionamos con marcos de ideas y con marcos, por lo tanto, de respuestas que van estableciendo los modos de ordenarnos, de relacionarnos, de percibirnos, de conocer, ¿no? Bueno, por lo tanto, uno participa de ideas que han respondido al cómo hacer o el qué hacer, digamos, en el mundo. Eso se va a contraponer en Gramsci a lo que él va a llamar la filosofía crítica. Es decir, Gramsci, fíjense, dice, todos y todas hacemos filosofía, digamos, ¿no? ¿Qué significa esto para él? Que todos nos encontramos con sistemas de ideas y a partir de esas ideas, digamos, no respondemos o con esas ideas respondemos al mundo. Pero él va a trazar una diferencia ahí muy importante entre la filosofía como una experiencia espontánea y la filosofía como una experiencia crítica. La filosofía crítica, por supuesto, es aquella que logra revisar los elementos que contienen o hacen que la filosofía espontánea sea lo que es. Pero para eso hay que hacer un camino, dice Gramsci. Para eso tenemos que relevar qué es lo que esas ideas están haciendo con nosotros y con nosotras. Tenemos que comprender hasta dónde, digamos, ¿no? son parte de nuestra elaboración consciente e inconsciente esas ideas. ¿Y dónde encontramos las pruebas de la ideología? Dice Gramsci, o piensa Gramsci. Bueno, las encontramos prácticamente en los modos en que nos representamos y materializamos las ideas sobre el mundo. Esto que decíamos, tanto en lo que llamamos ciencia, como lo que llamamos tecnología, o lo que llamamos derecho, o lo que llamamos instituciones, o lo que llamamos saber, ¿sí? Allí hay pruebas siempre de la ideología, porque allí hay respuestas sobre, qué sé yo, lo que sea la libertad, o lo que sea, o lo deba ser el trabajo, o lo que sea, o lo que deba ser lo bueno,
o lo que sea lo deseable. Bueno, allí hay, digamos, ¿no?, elementos construyéndonos como sujetos de la ideología, digamos, ¿no? Y dice Gramsci, somos participados y participadas necesariamente en este proceso, digamos, ¿no? Son parte de un movimiento mecánico del mundo, son parte de inercias que son nuestras herencias, ¿sí? Y que son, digamos, aquello que recibimos al existir en este mundo, digamos, ¿no? Y esto se va, por supuesto, a contraponer a lo que decíamos, ¿no?, a la posibilidad de hacer una elaboración consciente y crítica, ¿sí?, de esto que está diciendo aquí Gramsci, que es la filosofía espontánea. Y hay un trabajo fundamental, que lo vamos a repasar un poquito, ¿no?, que es el tercer gran concepto, filosofía espontánea, filosofía crítica, y este otro concepto que es conócete a ti mismo, ¿sí?, que Gramsci anuncia en ese texto, retomando un lema muy viejo del oráculo de Delfos, un oráculo nombrado en las crónicas y en los diálogos de la filosofía griega antigua, que es una frase que estaba, digamos, ¿no?, en la puerta del oráculo, que, ¿no?, decía así: conócete a ti mismo. Ese conócete a ti mismo en Gramsci no tiene que ver con hacer una suerte de introspección a los psicoanálisis o a los libros de autoayuda para ver, no sé, qué estoy haciendo mal para que me vaya mal y cómo reordenar mis capacidades para que el mundo siempre me sonría, ¿no? Eso no es, digamos, ¿no?, el conócete a ti mismo en sentido filosófico, en el sentido filosófico que Gramsci está usando acá. Ya vamos a ver de qué se trata. Bueno, entonces Gramsci, ando con un poco de tos encima, así que me van a tener que disculpar si hago algún acceso de tos. Vamos a intentar que no. ¿Qué es lo que dice Gramsci? Bueno, hay que pensar qué es lo que tenemos que entender para entendernos, ¿sí?, como sujetos. En primer lugar, que la concepción mundo, que es básicamente esta representación de la filosofía espontánea que tenemos todos y todas, ¿sí?, siempre es parte de un orden artificial. La concepción mundo es básicamente esto, es decir, cómo nos representamos la existencia de los objetos en el mundo y de los sujetos en el mundo. Cómo nos representamos, no sé, la organización de las clases sociales, o la organización de la sexualidad, o la organización de los géneros, o la organización del conocimiento, o la disciplinarización, qué sé yo, del saber, o la forma de, no sé, distribuir los recursos económicos. Bueno, todo eso hace a la concepción mundo, digamos, ¿no? Es la forma, digamos, en la cual se nos presenta inmediatamente la realidad, ¿sí? Ahora bien, ese pensamiento inmediato y por lo tanto, esas invenciones que veníamos hablando con Badiou, decíamos que nunca son producto, digamos, ¿no?, de un azar espontáneo, digamos, ¿no?, sino que siempre son resultante de una tensión por las ideas y, digamos, aquello que va a lograr que esas ideas se traspolen al sujeto, ¿sí?, o a la concepción mundo, son aquellas ideas que logran hegemonizar esa relación. Esta palabra hegemonía es una palabra muy importante para Gramsci, es una palabra muy importante para la teoría política en general y tiene que ser una palabra con la cual aprendamos a relacionarnos, porque el sistema de las ideologías, el sistema de las invenciones, digámoslo así, también de las verdades, en Badiou, se inscribe siempre en modelos hegemónicos. El acontecimiento del que hablamos, del cristianismo, o del acontecimiento que hablamos del capitalismo, son lo que son y logran lo que son en torno a las verdades porque hegemonizan las relaciones con las cuales los sujetos y por lo tanto los individuos se van a relacionar con el mundo y con sus verdades. No cualquier sistema de ideas que responda a los problemas existenciales logra hegemonía. Piénsenlo así, hay muchos formatos que responden a cómo debe de desarrollarse, no sé, la distribución de los recursos económicos o del desarrollo económico en nuestras sociedades. Pero hay una sola que hegemoniza nuestra relación con la economía. No porque sea la única, y no porque sea la mejor necesariamente, sino porque es la que logra hegemonizar las relaciones con las cuales nosotros
y nosotras nos vinculamos al mundo, sea religiosa, sea política, sea económica, sea jurídica, etcétera, etcétera. Siempre hay una hegemonía, siempre hay una idea, un sistema de ideas que hegemonizan, ¿sí?, la lógica con la cual nos vamos a relacionar y vamos a interaccionar entre los sujetos y los objetos del mundo, ¿no? Entonces, esa idea es muy importante tenerla siempre en cuenta. Ahora bien, dice Gramsci, ¿de qué está formada esa filosofía espontánea, digamos, ¿no?, con la cual desarrollamos nuestra concepción mundo? Está desarrollada o está, digamos, ¿no?, vinculada básicamente a tres grandes campos de estudio de Gramsci. Una es el lenguaje, la otra son las costumbres y la otra es el sentido común. Es decir, el modo en que nosotros y nosotras observamos el mundo, ¿sí?, ya está afectado. Nuestra observación no es pura, no es natural, está también, digamos, ¿no?, condicionada. Y esto es un poco lo que vemos en ese video y lo que está en el texto de Slavoj Žižek que ustedes tienen para leer. Lo que Gramsci está diciendo mucho antes de Žižek, digamos, ¿no?, es que la relación que tenemos nosotros con la ideología no es una relación externa, no es que la ideología está afuera, digamos, ¿no?, y que nosotros simplemente, digamos, no nos tenemos que sacar los lentes, digamos, y hoy vemos ahora la realidad. Es al revés. Nuestra forma inmediata y natural y cotidiana de relacionarnos con el mundo ya es ideológica. Nosotros y nosotras todos los días estamos viendo, digamos, ¿no?, estructuras ideológicas con las cuales, digamos, se ha hecho el mundo antes o durante nuestra existencia. Y al revés de lo que se suele sostener, Gramsci, después Žižek dice, no, lo que hay que hacer es ponerse los anteojos de la crítica. Al ponerse los anteojos de la reflexión crítica, de la apropiación crítica del mundo, uno puede descubrir cómo nuestra relación espontánea con el mundo, ¿sí?, hay allí lenguajes, costumbres y sentidos comunes que habilitan ciertas escenas, cierta escenificación del mundo, ciertas lógicas y ciertos formatos que vemos como verdad o que vemos como obvios o que vemos como lógicos y en los cuales desarrollamos nuestra existencia cotidiana. Por lo tanto, nosotros y nosotras tenemos una relación cotidianamente ideologizada, ¿sí?, y lo que tenemos que hacer para disputar ese espontaneísmo es incorporar la reflexión crítica. ¿Qué significa incorporar la reflexión crítica en este primer momento? Bueno, identificar cómo en esa relación espontánea hay sentidos comunes. Sentidos comunes que se forman a fuerza de repetición, dice Gramsci, y de capacidad de imponer la repetición, ¿no? Que eso podemos pensar los medios de comunicación, las redes sociales, los sistemas educativos, los formatos de comunicación, etcétera, etcétera. Si siguen patrones de hegemonía ideológica, ¿sí?, esos patrones de ideológica que hegemonizan esas relaciones quieren permanecer, es decir, quieren seguir sosteniendo su hegemonía, dice Gramsci. Por lo tanto, lo que van a procurar es introducir, digamos, hacer que el sujeto interiorice, ¿sí?, su estructura ideológica como algo obvio, lógico y natural, como patrón de existencia. Es decir, que se incorpore, que no se tenga que estar luchando por la imposición ideológica, sino que sea el sujeto, ¿sí?, el que defienda, digamos, no la imposición ideológica de la hegemonía. Esto es muy importante para pensar el mundo, digamos, ¿no? Cualquier mundo y cualquier escena de nuestro mundo, digamos, ¿no? Somos sentidos comunes, somos lenguajes y somos costumbres que han hegemonizado, ¿sí?, y que a través de esa hegemonización van construyendo y mejorando los mecanismos o los canales para que esa hegemonía permanezca, para que esa hegemonía continúe, ¿no? Esto que decimos siempre, ¿no? Bueno, hay que pensar el mundo, nuestro mundo, las relaciones que tenemos con él, en un formato crítico. Allí podemos intentar entender cómo esa filosofía espontánea y esa relación inconsciente se construye a través de sedimentos, ¿no? Cosas que van sedimentándose y se van instalando, digamos, ¿no?, como un suelo, digamos, ¿no?
Es decir, ideas que nos atraviesan y que uno que se puede escuchar en los medios y que el pobre es pobre porque quiere. Aquellos son todos malos, estos son todos buenos, el mundo va a ir bien si esto, la libertad es solo esto. Bueno, todas esas reflexiones que aparecen de pronto, o de pronto entre comillas, aparecen como parte de nuestro lenguaje, aparecen como parte de ciertos sentidos comunes, son construcciones que logran hegemonizar una relación del sujeto con los objetos del mundo y que intentan desarrollar mecanismos para proteger esa relación hegemónica. Por supuesto que hay ideas y relaciones hegemónicas que son democráticas y otras que no son democráticas. Eso lo vamos a ver en la unidad 3, pero hay que tener presente que siempre hay relación hegemónica y que nosotros coexistimos con relaciones hegemónicas o hegemonizadas no democráticas también. Eso es una advertencia que hace Zizek ahí en el video que veíamos. Él dice, nosotros con los anteojos de la crítica, dice, podemos ver la dictadura en la democracia, dice. ¿Qué significa esto? La dictadura en la democracia quiere decir que las dictaduras no solo ocurren cuando hay, digamos, una apropiación de facto, ¿sí?, del poder del Estado. No. Lo que Zizek dice, lo que Gramsci dice, lo que nosotros estamos diciendo es que las relaciones de poder, de ideología que tenemos en el mundo, están muy por encima y desbordan nuestra relación institucional con el mundo, por ejemplo, a través del Estado. Nosotros estamos dictados ideológicamente por formatos ideológicos que son mucho más grandes hoy que los estados nacionales. Entonces, digamos, ¿no?, hay que entender que, como dice ahí, la dictadura en la democracia significa que vivimos en sistemas formalmente democráticos que tienen la forma de la democracia, es decir, elecciones libres, periódicas, etcétera, etcétera, pero que eso no quita de ninguna manera que no tengamos relaciones, ¿sí?, no democráticas sobre cómo los sujetos deben o qué deben pensar o qué deben ser y que exceden la formalidad democrática. Eso es un temazo para pensar. Ya lo vamos a ir desagregando después, más que nada en la unidad número 3. Pero bueno, dice Gramsci, acá no les voy a leer por supuesto esta cita tan larga, pero básicamente lo que me quiero quedar es por ahora con esta última frase, digamos, ¿no?, de que el comienzo de la elaboración crítica es la conciencia de lo que realmente se es decir, un conócete a ti mismo. Y vuelvo a esa frase que les había dicho. Conocerse a sí mismo, dice Gramsci, o va a decir Gramsci, es hacer un inventario. ¿Qué es hacer un inventario? Un inventario, digamos, ¿no?, en una ferretería es hacer un inventario de cuántos clavos tengo, cuántas tuercas, cuántos motores de esto. Hacer un inventario es hacer una lista de lo que uno tiene, digamos, ¿no? Bueno, ¿por qué Gramsci está atando esa idea de conócete a ti mismo con hacer un inventario? Bueno, conocerse a sí mismo, ¿sí?, hacer un proceso reflexivo sobre uno mismo, es vincularse para Gramsci a ese sujeto. No es conocer la individualidad de la personalidad, esto que hacemos como si hiciéramos psicoanálisis o como si hiciéramos algún de estos trabajos, como decíamos hace un rato, de los libros de autoayuda. No, eso no es filosofía. ¿Qué significa conocerse a uno mismo en esta perspectiva? Significa poder vincular el uno mismo, ¿sí?, con el sujeto en el cual se participa o se es participado, de un modo inconsciente, porque de eso se trata de hacer consciente lo que nos está operando ideológicamente de un modo inconsciente. Y por supuesto que no es tan sencillo hacer este inventario, dice Gramsci. ¿Por qué? Y porque las hegemonías se ocupan justamente de haber naturalizado o haber hecho espontáneo, digamos, ¿no?, cosas que no lo son. Por lo tanto, hay que poner raro, dice Gramsci, habrá que poner rara, digamos, ¿no?, la lógica de la construcción de estos procesos. ¿Qué significa, digamos, entonces hacer un inventario? Bueno, que hay que atravesar, digamos, ¿no?, hacer un trabajo. Vieron que en el video, digamos, ¿no?, de la película de Zizek, el tipo, cuando le caían los anteojos al amigo, se arma una pelea, tremenda pelea, digamos, ¿no?
y si se pregunta, dice, ¿por qué tanta resistencia violenta a ponerse los lentes? ¿No? Y conversamos de eso en clase y ustedes mismos me dijeron, bueno, porque, digamos, ¿no? Que a uno le conmuevan el piso, digamos, ¿no? O aceptar que a uno el piso en el que está parado, digamos, es nada, es una pintura, a nadie le gusta, digamos, ¿no? Y es, por supuesto, angustiante, digamos, ¿no? Entonces dice Gramsci, bueno, hay que animarse, digamos, ¿no? A reflexionar y a reflexionarse críticamente, ¿sí? Y lo que hay que intentar pensar es en aquellas prácticas de sentido común, de lenguaje o de costumbres que le hacen trampa al intelecto, dice. ¿Qué significa esto de que le hacen trampa al intelecto? Significa que recortan, ¿sí?, aquellos elementos, digamos, ¿no?, que le sirven de los que no le sirven. Es decir, que se proponen hacer como saltos en lo que dicen en ese segundo punto, en la cadena democrática de razonamiento, digamos, ¿no? Que dice, bueno, libertad es esto porque me lo dijo digamos, punto, y no me lo cuestiono, es lo que más se dice, qué sé yo, digamos, ¿no? O buenos son aquellos, digamos, no porque, no sé, la mayoría lo sostiene así, o porque, digamos, no serían tan malos como los otros. O lo mejor sería aquello que, bueno, lo que hay que revisar en eso, nos diría Gramsci, ¿sí?, es cómo se han construido los argumentos y los límites de los argumentos, como decía Badiou. ¿En base a qué están construidos esos argumentos que nos dicen que esto es verdad y esto es mentira? Que esto es lo bueno y que esto es lo malo. ¿Hasta dónde resistirían, digamos, ¿no?, una interpelación democrática de esos razonamientos y en qué momento, ¿no?, hay un salto en el cual se sostiene básicamente que, bueno, hay que hacer esto porque creemos que es así? No porque tengamos los argumentos ni las razones, sino porque decidimos creer. Entonces ahí ya hay otra cosa, digamos, ¿no? Ahí ya no hay, digamos, argumentos, no hay, digamos, elementos de razón que puedan discutirse bajo un formato democrático, sino que hay un salto de fe, dice Gramsci, ¿no? Habla de un salto de fe. Las ideologías y la mayor parte de las ideologías, como no sabemos en definitiva cuál es la verdad, son saltos de fe, ¿no? Ahora, hay saltos de fe que encierran mecanismos democráticos o democratizantes para eso y otros que no. Entonces también hay que revisar eso, ¿no? Entonces hay que pensar, dice Gramsci, cómo el sentido común nos va cerrando sentidos. Nos va, digamos, acorralando el sentido común y nos va, digamos, estableciendo cuál mecanismo, digamos, sería el más apto o el más apropiado para pensar esto o aquello, digamos. Entonces lo incorporamos porque es más sencillo, porque se ha hecho siempre, o porque es lo más fácil, o porque es, digamos, lo que parece más obvio dentro de una cadena de razonamientos acotada, qué sé yo, digamos, ¿no? Y todo eso, dice Gramsci, dice, todo eso es parte, ¿no?, de cómo las ideologías se van, ¿no?, apropiando, ¿sí?, de las formas en las cuales nos relacionamos con el mundo. Las ideas se van apropiando, las ideologías se van apropiando conforme a su lucha y al poder, ¿no?, resultante para apropiarse hegemónicamente de una de esas luchas, se van quedando, digámoslo así, con nuestra interpretación o con la interpretación que deberíamos tener de nosotros mismos, de los otros, de los objetos y de lo que fuese, digamos, ¿no? Y por eso dice Gramsci en un momento, miren, todo obrar es político. ¿Qué está diciendo allí Gramsci? ¿Está diciendo que todo es política partidaria? No, todo obrar es político porque las obras que el ser humano hace sobre el mundo son parte de una estructuración de ideas que responden a una lógica que ha logrado imponerse por poder, digamos, ¿no?, sobre otras ideas. Por lo tanto, todo nuestro obrar está, digamos, ¿no?, atravesado de lo político. Y eso es interesante porque político es otro concepto que tenemos que recuperar. No hay que permitir que se bastardice, digámoslo así, el concepto de lo político de la política. Lo político, ¿sí?, es lo humano, porque lo político es el obrar del ser humano en el mundo en base a ciertas ideas sobre cómo debe ser o cómo se haría el mundo, digamos, ¿no? Y eso también nos permite discutir aquellas supuestas obviedades o absolutismos sobre cómo sería lo humano o el obrar del ser humano en el mundo, que hay muchos, demasiados, ¿no?
Entonces, dice Gramsci, acá nosotros nos tenemos que posicionar, digamos, ¿no? Cuando hacemos filosofía crítica, en contra o disputando todo el tiempo, en contra de ese orden de verdades, ¿sí? Que invencionan al sujeto, como decíamos desde el principio con Alan Badiou. Entonces hay que evidenciar hegemonías, nos dice Gramsci. Hay que evidenciar las hegemonías. Conocerse a sí mismo, conócete a ti mismo, es evidenciar las hegemonías que empujan, ¿no? Nuestra ética, dice. Fíjense, dice hay que empezar por la ética, dice Gramsci. ¿Por qué por la ética? Porque la ética, como somos humanos, digamos, ¿no? Al menos todavía, la ética es lo que nos mueve, digamos, ¿no? A realizar acciones y valoraciones de las acciones en torno a nosotros mismos y a ese otro, o a ese otro absolutamente otro, digamos, ¿no? Como decíamos, el alien, el extranjero, o los medios para alcanzar nuestros fines, o la responsabilidad de nuestras acciones o de aquellos, o la idea de libertad. Todo eso que es tan complejo, está tramado en la ética, en la representación, digamos, que tenemos como pueblo, como sociedad, de estas cosas. Y eso se convierte en nuestra moral. Somos seres que no podemos evitar la moral. La moral no está en una religión o en una familia. No, no. La moral está en nosotros, en nosotras, y está también atravesada de ideología. Entonces tenemos que poner en crisis también nuestra moral y nuestra ética y revisar, digamos, ¿no? Qué elementos nos están como soplando al oído en nuestro interior para ver al otro, o los fines, o los medios, o las ideas, digamos, morales, en un sentido y no en otro. Porque allí también hay juegos de ideologías. Dice primero en la ética y luego en la política. ¿Qué significa en la política? Significa en todas aquellas acciones y tramas del obrar humano en donde hay poder, ¿no? ¿Y dónde hay poder? ¿Hay poder solo en el Estado? No. No, el Estado es un actor de poder, por supuesto, digamos, ¿no? Es un actor que emana poder y recibe, digamos, ¿no? Poder. Pero hay poder en la construcción de relaciones, decimos, morales que exceden al Estado, por ejemplo, en la religión, por ejemplo, en la economía, por ejemplo, digamos, no sé, en las relaciones sexogenéricas, digamos, ¿no? Bueno, en todos esos elementos, en todos esos ámbitos, ¿sí? Hay poder involucrado, digamos, ¿no? Por fuera de lo que nosotros estamos habituados a entender como poder en términos institucionales, ¿no? El poder es algo mucho más grande y mucho más complejo que una institución. Recuérdenlo siempre eso, ¿no? Entonces, para hacer esto, que es sumamente difícil, dice Gramsci, hay que desarrollar un método. No podemos empezar por cualquier lado ni hacer cualquier cosa. Y el método supone, digamos, ¿no? Trabajar con nuestra filosofía espontánea, trabajar con nosotros mismos y nuestro inventario, y hacer un trabajo de distinción entre las acciones, ¿no? Los medios y las fundamentaciones, tanto a nivel de la moral como en el nivel del poder, distinguir esas acciones, a ver qué es lo que hacemos, ¿no? Cómo vemos a ese otro, qué vemos de nosotros mismos, cómo entendemos las relaciones. Luego de hacer esa distinción tenemos que hacer separación, dice Gramsci. Entender cuáles de esas acciones, digamos, o medios o fines responden a ciertos proyectos, identificar, ¿no? Ideologías allí que están metidas y que no están diciendo, digamos, ¿no? a qué pertenecen. Establecer, digamos, ¿no? Líneas de funcionamiento de esas ideas que hemos distinguido. Y un tercer momento en el cual podemos reunir todo esto que ahora habíamos separado, reunirlo en el marco de una explicación, ¿sí? De su funcionamiento. Por ejemplo, ¿por qué funcionamos, digamos, ¿no? Como funcionamos, o vemos, qué sé yo, la idea de meritocracia hoy, digamos, ¿no? Como una idea fuerte para la salvación del ser humano, como si el humano fuese eso, un ser de meritocracia. Bueno, eso, digamos, ¿no? Responde, por supuesto, a cierta ideología, eso responde, por supuesto, a ciertas ideas en torno a quién es uno, quién es el otro, a cómo ver el otro, cómo ver el medio, digamos, de nuestra vida. Eso, en un segundo momento, si hicimos la distinción y ahora hacemos la separación, podemos ubicarlo en el marco, esa ideología, digamos, ¿no? De ciertos proyectos ideológicos que pretenden que el humano, en esa constitución que es meritocrática, ¿sí? Haga de sí mismo
una empresa, como se suele decir, o haga de sí mismo y del mundo una relación de intercambio económica, ¿no? Y eso reunido en un concepto, digamos, qué sé yo, como el de neoliberalismo, digamos, ¿no? Hace más fácil entender de qué están hechas, digamos, ¿no? Nuestros comportamientos en relación, digamos, ¿no? A, no sé, objetivar el otro como una relación que contribuye o no a mi mérito individual, ¿no? Fíjense como una explicación sumamente sencilla involucra, digamos, ¿no? Puede involucrar, por supuesto hay que desarrollarla más complejamente, el método, digamos, del cual nos está hablando Gramsci. Bueno, y para ir cerrando ya entonces, por supuesto que esto no es tan fácil, que estamos diciendo no es fácil de hacer, dice Gramsci. Por supuesto que las ideologías, digamos, ¿no? En su capacidad de hegemonizar la filosofía espontánea, se van a oponer o van a desarrollar mecanismos para que la filosofía crítica no suceda. Ahí van a ver que Gramsci habla de tres grandes formatos, digamos, ¿no? Que dificultan la reflexión crítica, la filosofía crítica, a los cuales llama idealismo, mecanicismo y determinismo, ¿sí? Que son distintas corrientes de pensamiento que lo que hacen es dogmatizar el pensamiento, que esconden los supuestos con los cuales funcionan o desarrollan sus argumentos, que difunden masivamente y acríticamente sus verdades, que se apropian de la idea de lo racional o de lo correcto o de lo bueno, ¿sí? Que establecen un modelo de autoridad sobre el argumento o sobre el orden sin dar mayor lugar, digamos, ¿no? A otras formas que entienden como degradadas o inferiores, etcétera, etcétera. Y cómo se desarrollan todos estos mecanismos, digamos, para evitar la reflexión crítica, la filosofía crítica, bueno, a través de los medios con los cuales los seres humanos comunicamos lenguaje, costumbres y sentido común. ¿Y cuáles son esos medios? Bueno, nombra algunos Gramsci: las instituciones educativas, las instituciones políticas, las instituciones religiosas, las instituciones económicas, los medios de comunicación, la medicina, la policía, la magistratura, etcétera, etcétera. Instituciones que no hace falta que sean edificios. La institución religiosa no hace falta que sea un edificio, la institución económica no está, digamos, no en una oficina específica, ¿no? Está repartida la ideología, está repartida, ténganlo en cuenta. Bueno, entonces, pasar a la crítica, y con esto termino, dice Gramsci, pasar a la crítica significa aceptarse como parte de combinaciones ideológicas que ordenan nuestra cosmovisión. Nuestra cosmovisión o concepción mundo, ¿sí?, es parte de combinaciones ideológicas. Esto se puede pensar científicamente. ¿Qué significa pensar científicamente la ideología? Significa poder hacer un buen mapa, un buen despliegue de aquellos elementos que van formando, ¿sí?, y constituyendo aquellas cualidades, ¿sí?, que nos hacen ser lo que somos o que hacen que lo otro sea lo que es, ¿sí? Hay que evidenciar la relación de hegemonía como una relación pedagógica, dice Gramsci. Esto es muy importante también, ¿no? Pedagogía no es solamente la que pasa en un aula. Pedagogía hay cuando estamos afectos, digamos, ¿no?, a una red social. Una red social nos pedagogiza, nos informa, nos da elementos, digamos, ¿no?, para relacionarnos con el mundo. Hay una relación pedagógica, ¿sí?, con nuestra sociedad, hay una relación pedagógica con las instituciones, hay una relación pedagógica en nuestras relaciones, ¿sí? Allí se informa hegemonía, se informan ideas hegemónicas. Hay que advertir esas relaciones pedagógicas, ¿sí? Tenemos que, para pasar a la crítica, comprender, ¿no?, que no somos individuos generados, digamos, no por nuestra propia causa, sino que el sujeto, ¿sí?, es un organismo mucho más complejo, del cual necesariamente participamos y somos participados. Esto es lo que Gramsci dice: bueno, hay que conocer genéticamente. Conocer genéticamente es conocer la génesis, el inicio, el origen, que es un origen siempre esquivo, no sabemos dónde empezó una idea económica o dónde empezó una idea religiosa. Conocer genéticamente es trazar un mapa, ¿sí?, de aquellos
elementos o fuerzas o formas que van logrando, ¿sí? Que van haciendo de pronto, digamos, ¿no? Que la realidad de las ideas se vaya reestructurando, vaya mudando, cambie radicalmente o lo que sea, digamos, ¿no? Y si podemos hacer todo esto, si nos podemos, digamos, apropiar críticamente del mundo, dice Gramsci, y de nosotros mismos y nosotras mismas, ¿sí? Lo que hacemos con esta filosofía crítica es convertirnos en sujetos políticos. ¿Qué significa convertirse acá en sujeto político? No significa inscribirse otra vez en un partido político. Ser sujeto político, para Gramsci, es entender que el orden de las ideas, que el orden de las relaciones que tenemos con nosotros mismos y con el mundo es un orden que está en disputa, es un orden que está en tensión por el poder de construir sujeto, ¿sí? Si nosotros comprendemos eso y advertimos la complejidad de ese mapa, tenemos la posibilidad real, ¿sí? De apropiarnos críticamente de nosotros mismos y del mundo. Bueno, espero que se haya entendido. Es por supuesto una simplificación. Esto de ninguna manera reemplaza el texto, siempre lo decimos. El texto siempre tiene muchas más riquezas que las que uno puede decir en algunos minutos. Bueno, espero que se haya comprendido. Tenemos todavía las clases del viernes y del martes para que se saquen dudas, para repasar lo que haga falta. Las vamos a intentar usar para eso. Bueno, y cualquier cosa, por supuesto, pueden poner preguntas. Vamos a habilitar ahí los foros en Evelia para que también introduzcan ahí preguntas y podamos ir contestando entre todos y todas. Bueno, que sigan muy bien.